Este cambio debemos trabajarlo en dos niveles. Cada año la gente hace promesas: voy a bajar de peso, voy a levantarme a hacer ejercicio, voy a comer más saludable, y realmente ese es un cambio a nivel muy básico. Pero luego la gente no cree en los cambios porque pasan algunos días y nada de esto se lleva a cabo. Y no se lleva a cabo por varias razones, porque son muchas cosas las que hay que cambiar, o sencillamente porque traemos malos hábitos que nos hacen regresar a nuestras antiguas costumbres, hábitos que están arraigados en nosotros. Y para esos cambios básicos, para ese nivel básico, la semana pasada te di una sugerencia: concéntrate en cambiar una sola cosa. En lugar de tratar de cambiar 10, enfócate, trata de cambiar una sola cosa. Pero hay otro nivel más profundo acerca del cambio. Hay que cambiar otra cosa. Pero esa otra cosa, que es más profunda, requiere que decidas cambiar la fuente, el origen, la raíz de donde surgen tus pensamientos. ¿Por qué los pensamientos? Basado en una investigación que hizo la Universidad de California en el Centro de Neuroimágenes, ellos estimaron que tú y yo y que cada persona tenemos alrededor de 70,000 pensamientos cada día. 70,000 pensamientos cada día, que viene a ser más o menos 1.62 pensamientos por segundo. Todas las personas. Y tenemos alrededor de 50 conversaciones internas, lo que llaman ellos el diálogo interno. Tenemos 50 conversaciones por minuto con nosotros mismos. O sea que estamos totalmente saturados de pensamientos. Totalmente saturados. En otras palabras, nuestros pensamientos nos van a definir. Nuestros pensamientos se convertirán en la base de nuestro gozo, de nuestra alegría, o sencillamente estamos haciendo un caldo de cultivo de un desastre. Todo en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque tu vida es una colección de pensamientos. Y estos pensamientos que nosotros tenemos formarán nuestras acciones. Y al repetir estas acciones, decíamos hace 8 días, harán de nosotros hábitos. Hábitos que si son buenos les llamamos virtudes, o que si son malos les llamaremos vicios. Y repetir estos hábitos consecutivamente en nuestra vida van a formar un destino. Nosotros tenemos hábitos, tenemos pensamientos. Las gafas se me están cayendo. Entonces esto lleva a acciones, a colocarme las gafas en su lugar. Y después de un tiempo continuamos estando con este hábito. Y sé que quienes tienen lentes o gafas, hay momentos donde no tienen sus gafas y aún así están tratando de acomodarse sus lentes que no tienen puestos en ese momento, porque se han convertido en hábitos y luego van a formar un destino para la persona. En otras palabras, si cambias tus pensamientos, vas a cambiar tu vida. Si cambias tu manera de pensar, al final vas a cambiar tu vida. Porque los pensamientos se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos, y al repetir los hábitos van a formar un destino para la persona. Puedes cambiar los pensamientos, por tanto puedes cambiar tu vida. Vamos entonces a la epístola de los Efesios, el capítulo 4. Pablo le está escribiendo a la iglesia radicada en Éfeso y le está diciendo qué debe hacer con sus pensamientos. Y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 24. Si usted tiene su Biblia, hablan allí en Efesios 4 del 20 a 24. Si no tiene Biblia, hágase el lado de un cristiano. O puede leer allí en la imagen, ¿verdad? Dice así el apóstol Pablo en el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido, repitan conmigo, aprendido. Eso, pero todos, aprendido. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, tiene vicios, está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Otra versión dice revestidos y renovaos en el espíritu de vuestra
mente, renueve su mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar al Señor. Señor, tu palabra es verdad. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Señor, ya hay ciertos hábitos que venimos arrastrando por años, por décadas, hábitos que de pronto no son los mejores, vicios, pecados que no te agradan, Señor. Incluso algunos de ellos que socialmente no son bien vistos y que son heredados por nuestra cultura, por nuestra raza, por nuestro entorno, por nuestra nacionalidad, pero también por nuestras deformaciones de lo que es la verdad. Yo te ruego, Señor, que el destino de nuestra vida pueda ser un destino productivo, que edifique a otros, que dé un legado de paz, de santidad, de progreso, de bendición, en lugar de un legado de tristeza, de amargura, de divorcio, de suicidio. Señor, pero para cambiar el destino de nuestras vidas, nos damos cuenta que necesitamos modificar nuestros hábitos y tener hábitos saludables, hábitos que sean concomitantes con tu palabra, Señor, que vayan de acuerdo a tu palabra. Pero para ello también necesitamos reformar nuestras acciones y el origen de todo ello, que es nuestros pensamientos. Señor, permítenos ver la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una gran idea. Puedes cambiar tus pensamientos y tu vida, pero no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Hay un movimiento posmoderno del siglo XXI que dice, comenzando por Don Gosset y otras personas, que lo que confiesas recibes. Si tú confiesas, soy rico, terminas siendo rico. Pero de eso no es lo que estamos hablando. No estamos hablando de la confesión positiva. Estamos hablando de la fe, de que debemos cambiar nuestra manera de pensar, que debe llevarnos a cambiar nuestra manera de hablar. Pero nosotros no podemos por nosotros mismos, no es en nuestra carne, no es en nuestra fuerza que podemos hacer esos cambios. Debemos acudir al trono de la gracia, debemos ir donde el Señor y decirle, Señor, por favor, transforma mis pensamientos. Y así como yo en una canoa remo con dos remos, porque si solamente o con más fuerza le hago un solo lado, la balsa o la canoa va a estar dando vueltas a la redonda. Tengo que ejercer la misma fuerza en la misma dirección con los dos remos. Tengo la gracia de Dios, ¿verdad?, que me renueva mis pensamientos, pero yo debo también de mi parte esforzarme en aprender. El texto dice aprender de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo pensaba Cristo? ¿Cuáles eran sus valores? Y de esa manera puedo avanzar hacia la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto, creado según Dios. ¿Cómo puedo transformar mis pensamientos? Ya lo dije, aprendiendo. Y vamos a aprender 4 cosas. Vamos a ver si seguimos estas 4 cosas. La primera de ellas, aprenda a Cristo, o aprenda de Cristo, versículos 20 y 21, dice Pablo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Estamos en el texto de Efesios, y Pablo dice, para renovar tu mente, una nueva mente, lo primero que debes hacer es aprender a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si miramos el contexto de Efesios capítulo 4, los versículos anteriores, por ejemplo, el versículo 17 dice que antes de que nosotros viniéramos a Cristo, no estoy diciendo antes de que viniéramos a la iglesia, sino antes de que viniéramos a Cristo, antes de que nos hubiéramos arrepentido de nuestros pecados, el versículo 17 dice cómo era nuestra mente, dice que andábamos en la vanidad de nuestra mente. Sin Cristo, las personas andan en la vanidad de su mente. Como bien decía Bertolt Brecht, gracias a Dios, no creo en Dios. En la vanidad de nuestra mente. El versículo 18 dice que nuestro pensamiento estaba entenebrecido, estaba lleno de cucarachas, lleno de telarañas, estaba completamente lleno de tinieblas. Ese era tu pensamiento y el mío, según la Biblia, antes de venir a
Jesucristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Y el mismo versículo 18 de Efesios 4 dice que esto se debía a la dureza de nuestro corazón. Nuestra esclavitud al pecado, tú y yo éramos esclavos del pecado, por lo tanto nuestros pensamientos estaban cautivos a esa raíz, a nuestra antigua manera de pensar. Y esa es nuestra inclinación en contra del gobierno de Dios sobre nuestra vida. Nos obstinamos en seguir nuestro propio camino y en buscar lo que me hace sentir bien. Es el nuevo hedonismo de la posmodernidad. Yo busco cosas que me hagan sentir bien, un gimnasio donde yo pueda estar cómodo, un restaurante donde me traten bien, una iglesia donde no se hable de pecado ni de arrepentimiento, sino donde todo sea light y todo sean sonrisas. Y andamos buscando comodidad, algo que sea políticamente correcto y que no nos incomode. Pero aprender a Cristo no es eso. Aprender a Cristo realmente es una manera de decir, me he convertido en cristiano. Ser cristiano es mucho más que asistir a una clase o a una reunión de cristianos de 11 a 12 cada domingo. Y voy a citar textualmente al pastor Tadeo Cuello. Entregarle la vida a Cristo, lo cito textualmente, no es hacer una oracioncita que aparece en un folleto y seguir viviendo mi vida como siempre la he vivido. Convertirse a Cristo es arrepentirme de mi antigua manera de vivir, darme cuenta que por donde iba para el infierno. Aunque hayas creído en Dios, aunque rezaras el rosario, aunque prendieras velas, la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice, arrepentidos o pereceréis. Necesitamos volvernos de nuestra antigua manera de vivir. Y no basta con creer en Dios. No basta con tener una neurona ocupada en creer en Dios. Es que toda nuestra vida sea redireccionada en pensar como pensaba Cristo, en seguir los caminos que siguió Jesús, en amar al prójimo, en perdonar, en olvidar, en buscar y salvar lo que se ha perdido. Hay que ser como Cristo. Y es empezar a conocer quién es Dios, empezar a conocer su carácter. Él es bueno, Él es justo, Él es fiel. Para siempre es su misericordia. Es desde el siglo y hasta el siglo. Él es todopoderoso. Él es todo victorioso. Él es santo, santo, santo. ¿Conoces quién es el Señor? Conocer el sacrificio personal que Él hizo por mí. Conocer cómo Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, estuvo dispuesto a tocar a los intocables, a los que nadie quería tocar, a los leprosos. Él lavará los pies, incluso aquel que Él sabe que lo va a entregar delante de los sacerdotes. Ese es Jesús. Es aquella persona que se ofreció a sí mismo como nuestra paz, para darnos alegría, como nuestro pastor para darnos paz, como nuestra luz, como nuestra vida. Ese es Jesús. Que cuando los verdugos lo estaban llevando a la cruz, que estaban horadando sus manos y sus pies y colocándole una corona de espinas y tapándole los ojos y golpeándole y diciéndole, dinos quién te golpeó, o diciéndole, si eres el Yeshua, si eres el Mesías, bájate de la cruz. Aún así él oraba, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si quieres renovar tu mente, necesitas aprender quién era Jesús. Y ser cristiano es mucho más que calentar un asiento un domingo de 11 a 12. Es seguir a Cristo en todo lo que Él hizo. Uy, hermano, ¿se complicó esto? ¿Quién dijo que la vida cristiana era fácil? La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana ni siquiera es difícil. La vida cristiana es imposible de vivirla. Y solamente una persona ha vivido la vida cristiana. Jesús. Nadie más. Solo Jesús puede ser como Jesús. Entonces, yo, ¿cómo puedo ser como Jesús? Yo no puedo ser como Jesús. Yo tengo que renunciar a mi antigua manera de vivir y decirle, Señor, yo no puedo ser como tú. Yo te invito a que vengas a mi vida y tomes el control de mi vida.
lo que llaman recibir a Cristo, pero la Biblia le llama el arrepentimiento. Y cuando yo le digo, Señor, yo no quiero vivir la vida como la estoy viviendo, yo quiero que tú vivas tu vida en y a través de mí, entonces Cristo, que sí puede vivir como Cristo, empieza a vivir su vida resucitada, santa y poderosa en y a través de mí. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Él empieza a vivir su vida poderosa, su vida santa, su vida misericordiosa, a través de mí y a través de ti. Entonces no es solamente pensamiento positivo. Primero, aprende a ser como Cristo. Segundo, aprende a despojarte, a desvestirte y a vestirte de nuevo. Mira el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, desvístete, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tratamos de ponerle polvos, tratamos de ponerle pestañina, colorete al nuevo hombre. Y quizás religiosamente es aceptado por la cultura y la religión de la época y del momento. Pero es un muerto. El muerto no necesita colorete, ni pestañina, ni pestañas postizas. El muerto necesita nueva vida. La religión hace lo que hacen algunos hermanos de aquí de la iglesia que trabajan en ello. Arreglan el muertito para que se vea aceptable ante la sociedad. El difunto sea presentable para la última foto, para la última despedida. Pero está muerto. La Biblia dice, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. No dice, estáis enfermos. Y un muerto no necesita pintarse, no necesita que le pinten las canas, necesita nueva vida. Y cuando recibe nueva vida, tiene un nuevo corazón, tiene una nueva manera de pensar, una nueva manera de hablar, una nueva manera de actuar, unos nuevos hábitos, un nuevo carácter, un nuevo destino. Despójate es una palabra fuerte. Literalmente significa arráncate la piel. Quítate todo aquello que desagrada al Señor. Que para ti quizás sea bueno, que para mí quizás sea bueno, que para los demás de pronto sea aceptable, pero que desagrada al Señor. Sin Cristo como Señor de tu vida, tus pensamientos siempre serán egocéntricos. Tus pensamientos serán, ¿cómo consigo lo que quiero ahora mismo y a la manera que quiero? Eres esclavo de tus pensamientos y nunca podrás satisfacerlos completamente. Y ese es nuestro problema central. El pecado siempre nos dice que puede calmar nuestra sed, que puede alimentar nuestra hambre, que nos puede dar alegría y gozo. Pero realmente tú y yo sabemos que el pecado nunca satisface totalmente. Quizás nos dé un placer momentáneo, pero luego estaremos más sedientos, más hambrientos, más vacíos, más esclavizados que antes. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó que nosotros estamos rotos por dentro. Mateo capítulo 7, versos 20 al 23. Jesús dice que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, de adentro, no de la epidermis, no de lo cutáneo, no de lo externo, sino de dentro, de lo profundo de nuestro ser, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Estamos hablando de los pensamientos que forman acciones, que forman hábitos, que forman carácter, que forman la vida. De lo profundo salen los malos pensamientos de los hombres, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera egoísta de pensar. Y todas estas maneras egoístas de pensar nos hablan mal de Dios. Tienes que hacer trampa en tus negocios. Tienes que decir que el carro está con este daño, aunque no lo tenga, para que pueda recibir más dinero. Tienes que decir que el paciente tiene cáncer, aunque tenga gripa. Tienes que decir mentiras, tienes que engañar a otros para sobrevivir. Porque ¿cuál es la mentira? Dios no te puede sostener.
Porque si eres honesto, si haces las cosas correctamente, no vas a poder vivir, vas a ser pobre. Dios te ha fallado. Tienes que mentir para poder sobrevivir, para ayudarle a Dios. Esa es la gran mentira del pecado. Tienes que despojarte de esa manera de pensar, pero tienes que revestirte de una nueva manera de pensar. Versículo 24 de Efesios 4. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿De qué debo vestirme? Debo vestirme de todo lo puro, de todo lo honesto, de todo lo bueno, de todo lo que tiene virtud. Si hay algo digno de alabar, de eso debo vestirme. Debo vestirme de que Dios es suficiente. De que si me traen un carro para arreglar a mi taller, yo no voy a decir mentiras. Que si me traen un paciente, yo no voy a decir que tiene cáncer. Que si me traen algo para arreglar o para reparar, yo no voy a decir mentiras, yo voy a decir lo que es correcto. Voy a hacer lo que es correcto en mi negocio. Voy a decir lo que es correcto en mi casa. Voy a hacer lo que es correcto en mi escuela. En cada lugar donde yo me encuentre, voy a hacer lo que es correcto. Aunque gane menos, Dios cuidará de mí. Por eso cantamos: te lo entrego todo. Te entrego, Señor, mi manera de hacer negocios. Te entrego, Señor, mi manera de conseguir permisos en mi casa para que me den permiso. Te lo entrego todo, Señor. Eres mi papá, tú vas a cuidar de mí. Tomo la decisión de cambiar mi mente, no voy a mentir más, no voy a engañar más, sé que voy a ganar menos, pero tú eres mi papá y tú cuidarás de mí. ¿Crees eso? Si lo crees, dale un aplauso fuerte a eso. Dios es suficiente para todas mis necesidades, de mi sed, de mi hambre, de mis miedos, de mi futuro. Dios me ama lo suficiente para que yo no tenga miedo, para que nunca más esté solo. Y eso es un pensamiento de fe. No es confesión positiva, es confiar en aquel que me creó y que me ama. Primero, aprenda de Cristo. Segundo, aprenda a desvestirse y a revestirse. Tercero, aprenda a renovar su mente. Dice el versículo 23 de Efesios capítulo 4: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Biblia dice: renueva tu mente de una manera espiritual. Creo que era Arquímedes el que decía que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y creo que nos contaban el ejemplo de la bañera. Es una bañera está llena y tú metes un cuerpo dentro de la bañera va a desplazar el agua en la cantidad de masa y de peso que se le introdujo. Lo que va a desplazar es lo mismo que le fue introducido. Dos objetos no pueden ocupar el espacio al mismo tiempo. No podemos tratar de vivir en el espíritu y en la carne al mismo tiempo. Necesito despojarme, necesito entregarlo todo, necesito decirle a Jesús: ven a gobernar mi vida, te lo entrego todo. Quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Dios. Pero tú mismo no puedes renovar tu mente, yo tampoco. ¿Cómo la renuevas? ¿Cómo renuevas la mente? No hay fórmula. Yo sé que hoy en día hay libros cristianos de 5 pasos para el éxito, de 4 caminos para la felicidad, de 8 puntos para tener un matrimonio feliz. Y muchos libros así de autoestima y de autoayuda que luego no sirven para nada. No hay una fórmula. Pero lo que sí sé, lo que dice la palabra, empieza a llenar tu vida de la presencia de Dios. Empieza a llenar tu vida de la palabra de Dios. Empieza a llenar tu vida de los pensamientos de Dios. Y a medida que vayas llenando tu vida, tu vaso de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, va saliendo, porque dos sujetos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, en la medida que tú introduces palabra de Dios, en la medida que tú obedeces a la palabra del Señor, a medida que tú metes presencia de Dios a tu vida, le alabas, le adoras en la hermosura de la santidad, va saliendo todos esos pensamientos negativos y tu mente empieza a ser renovada. Es ir creando un ambiente dentro de ti que invite a Jesús a renovar tu mente. Por tanto, todos los días necesitas fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento.
El Dr. Bill Riley llamaba eso la respiración espiritual. Necesitamos cada día confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo exhalo, yo confieso mis pecados, pero ya que saqué algo necesito introducir algo. Y entonces Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces voy evacuando todo aquello que no edifica, todo aquello que no glorifica a Dios, todo aquello que me lleva al pesimismo y a la depresión, y empiezo a meter a mi vida todo aquello bueno, todo aquello que glorifica el nombre del Señor. Renueva tu mente. Cuarto, aprende que tienes una nueva identidad. Según la Biblia, tú tienes una nueva identidad. Versículo 24, Efesios 4. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es un nuevo yo a semejanza del Padre. Es una identidad transformada. Entonces, cuando invitas a Cristo y a su palabra a venir a tu vida, empiezas a pensar positivamente, empiezas a pensar en fe, y empiezas a hablar en fe, y empiezas a actuar en fe, y empiezas a tener hábitos de fe, y empiezas a formar un carácter de fe, y toda tu vida se convierte en una vida de fe, y entonces tienes una nueva identidad. Mira lo que dice el Señor acerca de ti. Escucha lo que dice el Señor acerca de ti. Gálatas 4:7. Voy a leer. Dice: ya no soy un esclavo, sino un hijo. Según la Biblia, no eres esclavo, sino hijo y heredero. Y si eres hijo, entonces también heredero. Por lo tanto, puedes heredar todo lo bueno del Padre. ¿Crees eso? Romanos 6:6 dice: mi viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y ya no soy esclavo del pecado. No tienes por qué vivir esclavo del pecado. Recuerdo un hombre en Decatur, Alabama, que me decía: pastor, mi abuelo fue un borracho, mi papá fue un borracho, yo soy un borracho, eso no lo va a cambiar nadie. Yo le dije: tú no puedes, pero mi Dios es todo suficiente, todopoderoso. Y cambió, no por sus propias fuerzas, sino por Cristo en él. Y él empezó a meter palabras de Dios en su vida, en su mente, de que él era una nueva criatura, y no volvió a beber, porque Cristo estaba en él. Romanos 15:7 dice: soy aceptado por Cristo. No tienes que hacer nada para ganarte el amor de Dios. Sé que hay religiones que dicen: hermano, si diezmas, Dios te va a amar. Mentira del diablo. Dios te ama aunque no diezmes. ¿Te lo pruebo? Cristo murió en la cruz antes de que diezmaras. Diezma, apoya la obra de Dios, porque nace de un corazón agradecido para el Señor, pero no para ganarte el amor de Dios. Dios te ama. Dios te ama no solamente por lo que eres, Dios te ama a pesar de lo que eres. El Señor te ama. No tienes que hacer nada para ganarte el amor de Dios. Él te ama. Pero Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eres la morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido, el Ruach Kodesh ha venido a morar en tu vida. Efesios 1:7 dice que eres redimido, que fuiste comprado por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Efesios 2:10 dice que eres la obra maestra de Dios. Tú eres la obra maestra de Dios. Entonces, la próxima vez que te mires al espejo, di: hola guapo, hola guapa, soy la obra maestra de Dios. Chaparrito, sordo, calvo, pero soy la obra maestra de Dios. Dios me ama como soy, a pesar de lo que soy. Colosenses 2:10 dice que estoy completo en Cristo. No necesito teñirme el pelo para estar completo, para ser aceptado. No necesito ponerme zapatos de tacón para ser aceptado por Dios. No necesito andar en un Mercedes para ser amado, como dice Maluma. Yo tengo un carro buenísimo, vente conmigo porque mi carro es mejor que el de él. Mentira del diablo. No necesitas mejor carro, no necesitas más joyas, no necesitas mejor vestido. Necesitas a Cristo. Y si estás con Cristo y Cristo está en ti, estás completo. No necesitas nada más. Aunque la sociedad de consumo te diga:
échate crema de Pons para verte mejor. Compra tal carro para mostrarle a los demás que ganas más, que eres mejor, que eres más inteligente. Mentira del diablo. Necesitas a Cristo. Eso es lo que necesitas. Nada más. 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Apropiate de eso. Apropiate de eso. Una chica también allá en Decatur, en Alabama, nos decía: yo no sirvo para nada, yo soy bruta, yo nací sin neuronas, yo no puedo. No le dimos motivación de pensamiento positivo ni de lo que confiesas recibes, no. Pero le dijimos quién era en Cristo esa chica. Eres una hija de Dios, tienes la mente de Cristo. Y entró a una de las mejores universidades del país y se graduó con honores, porque tiene la mente de Cristo. No le creas a lo que dice el diablo que no puedes. No le creas al diablo que dice: no intentes cambiar en el 2020 porque no puedes. Cambia una cosa, cambia tu manera de pensar. Señor, en esta hora nos acercamos a ti, reconociendo que nuestras propias fuerzas no podemos. Tu palabra es clara. Tu palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer. Señor, sabemos que estamos en una sociedad donde los motivadores nos viven diciendo: tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero la verdad es que no podemos. Pero cuando venimos a tu palabra nos damos cuenta cuándo podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en mis fuerzas, es en Cristo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestra manera de pensar. Y mientras seguimos orando, si hay alguna persona aquí que nos visita por primera vez, o segunda o tercera, y nunca antes le ha dicho a Jesús de Nazaret: sálvame. Señor, soy un pecador, me miro al espejo y me veo que soy un pecador. Y tu palabra me dice que soy un pecador. Y yo lo acepto. Necesitas arrepentirte. Corre a la gracia, corre a Dios. Mi amigo, mi amiga, hoy es tu día de salvación. Si hay alguna persona que el día de hoy quiere entregarle su vida a Jesús, ahí donde se encuentra, rápidamente mientras estamos orando, levante su mano. Levantar su mano indicará que usted quiere entregarle su vida a Cristo. Dios te bendiga, hija. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Jesús? Levante su mano.